Esta es la trágica historia que terminó en el asesinato de 21 cristianos, que su único delito fue haber creído en la palabra de Jesucristo. Todo esto a manos del terrorismo. Ustedes se van a dar cuenta cada vez más y más cómo nos golpean a nosotros los creyentes. Nos van a violentar, nos van a silenciar, como si estuviésemos hablando de una persecución, ¿no? A manos de personas asquerosas, demoníacas, que van en contra de todos los buenos principios del cristianismo. En Estados Unidos, por ejemplo, están buscando remover el primer derecho, el cual le da la libertad a cualquier persona de profesar su creencia, obviamente sin afectar a terceros, ¿no? ¿Y quiénes fueron las personas que estuviesen al mando de desvivir a 21 cristianos únicamente por ser cristianos? Pues bueno, ISIS, una organización terrorista la cual fue culpable de eliminar, todavía filmar y por último haberlo publicado en redes sociales, como si estuviésemos hablando de un trofeo o de una meta, ¿no? Y quieren que todo mundo se entere lo que han hecho. Increíble. Pero aquí la real pregunta es, ¿cómo carajo este tipo de organización tuvo o ganó tanto poder? ¿Quién permitió que tuvieran tanto poder para desestabilizar a países enteros? ¿Quién subsidió a esta organización terrorista? ¿Cómo carajo lograron adquirir su armamento? Y la pregunta más importante, ¿qué personas se beneficiaron? ¿Qué países se beneficiaron de este tipo de organizaciones que destabilizan países, la economía de muchos países y áreas geográficamente, pues vamos a decirlo, ¿no? Estratégicas. Pues bueno, eso es exactamente lo que estaremos hablando el día de hoy. Y pues bueno, vamos a ver ustedes y nosotros a qué llegó todo esto lamentable. En el 2015, hace algunos años ya, 20 trabajadores migratorios se fueron a laborar a Libia, buscando el futuro, el sustento y el alimento para sus familias. ¿Qué pudiera salir mal de irse a trabajar honestamente, no? Bueno, aquí la respuesta es ISIS. En diciembre del 2014, cuando estos creyentes de Jesucristo venían de regreso a casa, fueron interceptados por este convoy terrorista. Obviamente los tomaron, los capturaron en contra de su voluntad y fueron puestos en una prisión subterránea. Originalmente únicamente habían capturado a 20 cristianos, pero uno más se agregó a la lista que ni siquiera era cristiano. Y yo sé que esto no tiene sentido, ¿verdad? Pero Mateo, una persona de gana, de color, miró el suceso, miró lo que estaba pasando y yo creo que por la voluntad del Señor, por compasión, Él le dijo a los terroristas, su Dios es mi Dios, y prefirió quedarse con ellos. Entonces los terroristas al momento de escuchar esto, pues obviamente se quedaron confundidos y dijeron, pues bueno, si él dice que su Dios es su Dios, pues entonces lo tenemos también aquí preso. Y es así como originalmente se fundan los 21 mártires de Libia. Al principio los 21 creyentes cuando fueron secuestrados pues se les fue tratados bien con agua y con comida, ¿no? Pero todo esto tenía un motivo sucio y es que los terroristas estaban buscando que ellos negasen su fe a su religión y a su Dios. Y es aquí cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿no? Porque los terroristas con miedo, con intimidación, y hasta con dinero. Les ofrecieron a cada uno dinero para que puedan negar su fe. Y esto es muy sorprendente porque ninguno de ellos
negó su fe a Cristo, incluyendo a Mateo, ¿no? De Ghana, que en ese momento se convirtió en cristiano por no haber negado la palabra del Señor. Y esto es lo que supera cualquier tipo de lógica, porque la mayoría de nosotros, bajo esas condiciones, viendo a estas personas intimidantes, sintiendo el miedo en una cárcel subterránea, no sabiendo si vas a salir vivo de ahí, la mayoría de nosotros yo sé que hubiera dicho unas simples palabras que a lo mejor no hubieran significado mucho, pero ellos estaban un paso más adelante que nosotros. Ellos tenían una conexión divina con nuestro Señor ahí arriba y no negaron su palabra y continuaron así, así continuaron al siguiente Calvario. Después de haber negado renunciar a su fe y a nuestro Señor Jesucristo, los 21 creyentes fueron obligados a hacer trabajos forzosos en medio del desierto. Y es que los terroristas tenían una única misión: cansarlos física y mentalmente. Cada vez cuando uno de ellos terminaba en el piso por cansancio, por agotamiento, los terroristas les golpeaban, ¿no? Les insultaban y hasta les escupían y les decían que ningún Dios iba a venir a rescatarlos, que era mejor que renunciasen a su fe. Pero ninguno de ellos lo hizo. Cada uno estuvo fuerte dentro de su fe y dentro de su convicción, ¿no? Entonces, pues bueno, estos terroristas, pues obviamente impulsados económicamente, impulsados armamentalmente, y con toda esta narrativa, pues obviamente ellos se sentían en el poder, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Vamos a convencerlos al final del día que ellos lo hagan, que ellos nieguen su fe. Y pasaron los días, ¿no? Y no pasaba, y no pasaba, y no negaban su fe. En las noches les rociaban con agua fría para que no pudiesen dormir, les empezaron entonces a torturar como si estuviésemos hablando de unos verdugos, ¿no? Torturando a sus víctimas. Después de todo esto, los terroristas se cansaron y ya no sabían qué hacer, porque no funcionaba absolutamente nada de lo que hiciesen. Y es aquí cuando entonces empezó el fin de un final. Después de esto, los 21 aún creyentes fueron llevados en contra de su voluntad a una área cerca de la playa. Cada uno de ellos estaba vistiendo una vestimenta naranja, como si estuviésemos hablando de unos delincuentes, ¿no? Que hayan roto la ley o algo por el estilo. Les empezaron también a filmar y en todo este trayecto a ninguno de ellos, de los 21 creyentes, se les escucha decir alguna palabra. A ninguno de ellos se les ve forcejear, a ninguno de ellos se les ve intentar escapar, ¿no? Lo que sí se alcanza a captar es que están murmurando, haciendo rezos para la Biblia, haciendo rezos para los santos, haciendo rezos para sus hijos, haciendo rezos para su familia y a su Dios. Isis mató a los creyentes uno por uno con la única intención de que alguno de ellos titubease, dudase, cambiase de opinión. Nadie lo hizo, a pesar de que estaban formados en una línea. Todo el mundo estaba viendo qué es lo que estaba pasando a su hermano de al lado. Nadie cambió de opinión, nadie gritó, nadie se movió, nadie cambió su voluntad. Todos murieron con el nombre de Jesús en sus labios, sin arrepentimiento, con valentía, con convicción, incluyendo a Mateo de Ghana, que no era originalmente cristiano. Él se quedó con ellos hasta el final y es algo a respetar. Después del terrible suceso inhumano, el video se publicó el 15 de febrero del 2015, el cual pues fue condenado, ¿no?
por musulmanes, cristianos, por haber decapitado a 21 de sus creyentes. Y es así como se fundó los 21 mártires que fueron nombrados por la Iglesia Católica en el 2023, donde sus restos fueron regresados a Egipto, de donde eran originalmente, la mayoría, y la iglesia construyó un monumento en su honor. ¿Qué les parece? Esto para mí es algo realmente para reflexionar hasta dónde puede llegar la fe del ser humano, hasta dónde puede llegar tu fuerza de voluntad, hasta dónde pueden llegar tus principios y qué tan irrompible pueden ser algunas personas. Increíble.